el mes de septiembre para los cristianos de lengua española es el mes de la Biblia. Y es muy bueno que haya un mes de la Biblia. Es bueno que tengamos un mes especial para la Biblia, por varios motivos. Primero, para que las librerías pongan en oferta las Biblias, para que bajen el precio de las Biblias, ¿no? Y así pueda ser más accesible poder comprarlas. Para que se promocione la palabra de Dios. Si bien es el libro más vendido en el mundo y en la historia, es necesario también promocionar la palabra de Dios. Segundo, para que sea una linda oportunidad para obsequiar una Biblia. Por eso es que estamos haciendo esto de vender Biblias a bajo precio, para que sea una linda oportunidad para que usted pueda obsequiar una Biblia a personas que todavía no conozcan a Cristo. También es bueno porque nos proponemos metas como iglesia. Por ejemplo, esta meta de enviar Biblias a Tailandia para poder estar compartiendo la palabra de Dios también allí. Y sobre todo porque es una oportunidad para que los cristianos podamos entender un poquito más de la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Así que hoy vamos a hablar de la importancia de la palabra de Dios escrita por inspiración del Espíritu Santo y ver la importancia de la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios, ver la importancia de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y para esto vamos a ver algo que sucedió en la historia del pueblo de Israel. Y cómo en cierto momento fue necesario para el pueblo de Dios volver a la palabra de Dios. Cómo es importante para el pueblo de Dios entrar nuevamente en la Biblia y empezar a escudriñar nuevamente, a investigar nuevamente lo que dice la palabra de Dios. Y no solamente leer la palabra de Dios, sino entender la palabra de Dios y entender lo que nos quiere decir en cada momento de nuestra vida. Vamos a viajar en la historia hasta aproximadamente 650 años antes de Cristo. En el reino de Judá comenzaba a reinar un rey que le tocó reinar muy joven. Cuando tenía 8 años empezó a reinar el rey Josías. Le tocó reinar en un momento difícil de la historia del pueblo de Judá. No era un momento de dificultades económicas, no era un momento de escasez, era un momento de inestabilidad política. Habían algunos imperios que estaban amenazando la libertad del pueblo de Judá. Y grandes imperios amenazaban seriamente lo que era el reino de Judá. Pero a pesar del momento difícil y de lo complicado que estaba la situación, Josías lo primero que se propuso fue hacer que el pueblo de Dios volviera a Dios. Josías lo primero que se propuso hacer que durante su reinado el pueblo de Judá volviera a buscar a Dios. En esta parte de la historia, cuando un rey era fiel a Dios, esto hacía que la mayoría del pueblo empezara a seguir a Dios. Y cuando el rey se alejaba de Dios, la mayoría del pueblo empezaba a alejarse de Dios. Y empezaban a entrar otros cultos dentro del pueblo. Y esto era lo que había sucedido con Judá durante muchos años. El reino de Judá había tenido reyes que se habían alejado de Dios. Y esto había hecho que diferentes cultos demoníacos y cultos satánicos entraran entre el pueblo de Dios. Pero Josías fue un rey que buscó a Dios de todo corazón y empezó a intentar hacer que el pueblo volviera a Dios. Y mire lo que se encontró. Dice la palabra de Dios, a los 8 años de su reinado, o sea, cuando él tenía 16 años, empezó a reinar a los 8 años de su reinado, cuando tenía 16 años, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. O sea que cuando tenía 20 años empezó a limpiar la ciudad de los lugares altos. Y dice que habían imágenes de Acera. Acera era uno de esos cultos demoníacos de aquella época. Habían esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales. E hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Y despedazó también las imágenes de Acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó.
y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Este es el momento del comienzo, podríamos decir, del reinado de Josías. Dice la Biblia que este joven rey se propuso limpiar a Jerusalén de los lugares de adoración demoníaca, de los lugares de adoración a Satanás. Y empezó a destruir todas las imágenes fundidas de diferentes cultos demoníacos, y empezó a derribar los altares, como los altares que se habían levantado a Baal. Empezó a tirar abajo todo lo que eran monumentos que se habían hecho en honor a esos dioses que habían alejado al pueblo de Dios, de su Dios, y lo habían acercado a ese tipo de cultos demoníacos. El segundo de Reyes nos habla también de esto que había sucedido. Es un pasaje paralelo al que leímos anteriormente en Crónicas. Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 5. Y dice, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá. Los reyes de Judá habían puesto sacerdotes idólatras para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Adoraban al sol, adoraban a la luna. Los signos del zodíaco no son de nuestra época, son de hace 2.600, 2.700 años atrás. Vaya a saber cuántos años hace que están todas esas cosas satánicas entre la gente. Jerusalén era la ciudad santa, Jerusalén era la ciudad que Dios había escogido para que allí estuviera su templo. Y dice la palabra de Dios cuando se inauguró el templo que estaba en Jerusalén, que era un templo donde tenían que venir las naciones a adorar a Dios. Iba a ser un lugar donde no solo Israel iba a adorar a Dios, las naciones iban a venir a adorar a Dios en ese lugar. Pero resulta que esta ciudad y este reino se había vuelto un lugar de adoración a Satanás. Todo tipo de cultos de adoración, de cosas ocultas justamente. Todo tipo de adoración ocultista había en Judá y en Jerusalén. Cosas que sabemos que a Dios no le agradan y que no pueden ir acompañadas de la palabra de Dios. Dice la Biblia que adorar lo creado antes que adorar al Creador es un pecado, y es un pecado grave delante de Dios. Es un pecado de rebelión delante de Dios. Y estas personas habían empezado a adorar lo creado en lugar de adorar al Creador. Todo este tipo de cultos estaban en Jerusalén. Este tipo de cultos incluían sacrificios humanos. Este tipo de cultos incluía prostitución, fornicación. Este tipo de cultos incluía sacrificios de niños totalmente inocentes. Este tipo de cultos exaltaba el poder demoníaco y buscaba el poder demoníaco. Y a tal punto estaba infestada la ciudad santa, a tal punto estaba infestada la ciudad que Dios había puesto para que allí estuviera su templo, que la Biblia dice que comenzó a limpiar. Utiliza la palabra limpiar para decir que tenían que sacar esos cultos. Uno cuando limpia es porque hay muchas cosas para sacar. Si no dice saco esto y ya está. No, empezó a limpiar. La palabra que se utiliza es limpiar. Nos da la pauta de lo extendido que estaban este tipo de cultos en Jerusalén y en Judá. Y uno se empieza a preguntar, pero ¿cómo puede ser que la ciudad santa estaba infestada de este tipo de cultos? ¿Cómo fue que no se detuvo a tiempo todo esto? ¿Cómo fue que nadie levantó la voz y dijo, un momentito, somos el pueblo de Dios, ¿cómo vamos a permitir que se adore a Baal, que se adore al sol, a la luna? ¿Cómo fue que cuando a alguien se le ocurrió sacrificar a su hijo, nadie le dijo nada? Y en lugar de eso empezaron otros a sacrificar a sus hijos en adoración a estos dioses. ¿Cómo fue que a nadie se le ocurrió detener todo esto? No tiene mucha explicación que el pueblo de Dios se haya desviado tanto del camino de Dios. Las leyes de la palabra de Dios eran claras para el pueblo de Israel.
¿Cómo puede ser que se apartaran tanto de lo que decía la palabra de Dios? Miren, el pueblo de Israel era un pueblo culto. En su mayoría aprendían a leer y a escribir, porque desde pequeños les enseñaban la ley y les enseñaban a leerla, y ellos muchos pasajes los tenían que aprender de memoria. Ellos sabían leer, la gran mayoría eran personas cultas. ¿Cómo puede ser que personas cultas no se dieron cuenta de todo esto? No se dieron cuenta que estaban entrando en cultos demoníacos. Ahora, si seguimos leyendo en 2 de Crónicas, capítulo 34, nos vamos a dar cuenta de otras cosas, y quizás hasta peores que estas. En 2 de Crónicas, capítulo 34, versículo 10, dice: y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. El templo que había en Jerusalén tenía diferentes lugares. Habían diferentes edificios que conformaban el templo. Y dice, los edificios que habían destruido los reyes de Judá. No solo que habían permitido que entraran todo este tipo de cultos demoníacos, a Baal, a Acera, al sol, la luna, permitieron que se deteriorara el templo santo. Permitieron que se deteriorara el templo que Dios había puesto allí para que vinieran otras naciones a adorar a Dios. Aquel templo que había edificado Salomón por orden de Dios. Ahora uno dice, ¿cómo puede ser que se haya deteriorado el templo? Desde la época de Salomón, desde la época que fue edificado el templo, había un impuesto que tenían que pagar los israelitas para el mantenimiento del templo. Y si el templo se había deteriorado y se había destruido, quiere decir que alguien se estaba quedando con ese dinero del impuesto que habían puesto para el templo. La corrupción era total en ese momento en Judá y en Israel. Ese lugar que había sido elegido por Dios para que vinieran las naciones a adorarle, estaba deteriorado y tuvieron que empezar a reconstruirlo. Ese lugar fue el lugar que Jesús mismo reconoció como la casa de Dios y el lugar de adoración. Y fue el lugar que enardeció tanto al Señor. Y el Señor dijo, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ese lugar tan reconocido había sido abandonado. Y el templo se deterioró y la casa de Dios, el lugar sagrado, elegido por Dios, empezó a estar destruido y tuvo que juntarse dinero de apuro y empezar a reparar y a restaurar el templo. Y la pregunta es, ¿por qué se deterioró el templo? ¿Por qué dejaron venir abajo y tuvieron que juntar dinero de urgencia para repararlo? ¿Por qué no tuvo mantenimiento el templo? Y es porque habían pocos que ya se preocupaban por el templo. Eran muy pocos los que ya se preocupaban por la casa de Dios. Eran muy pocos los que estaban siguiendo a Dios. Y la pregunta que viene es, ¿cómo puede ser que el pueblo de Dios dejara que se deteriorara el templo de Dios? ¿Cómo puede ser que se descuidara ese templo majestuoso que se había hecho para el Señor? ¿Cómo puede ser que ese lugar, podríamos decir hasta levantado por Dios, dejara de ser importante? Parecería como que no tiene explicación esto. No tenía explicación lo de los cultos satánicos, no tiene explicación que se alejaran tanto de Dios y no tiene explicación que fuera desperdiciado y hasta olvidado el templo del Señor. No hay explicación lógica para todo esto. Pero saben que todo esto tiene un principio y todo esto empezó por algo. Y en los versículos siguientes vamos a descubrir cómo empezó todo esto. Y cómo fue que se empezaron a desviar de Dios, cómo fue que empezaron a permitir los cultos satánicos y cómo fue que se empezó a dejar
que se deteriorara el templo del Señor. Si seguimos leyendo, en el versículo 14 dice: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. ¿Qué pasaba mientras estaban reparando el templo? Encontraron el libro de la ley de Jehová. El libro seguramente eran los 5 primeros libros de la Biblia, porque habla del libro que había sido dado por medio de Moisés. Seguramente lo que encontraron fue el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y este libro era las primeras leyes que Dios le había dado al pueblo de Israel, o mejor dicho, el conjunto de leyes que Dios le había dado al pueblo de Israel. Era el libro básico para el pueblo de Israel. Y lo encontraron. ¿Y por qué lo encontraron? Porque antes lo habían perdido. Porque uno no encuentra algo si no lo perdió antes. Habían perdido la palabra de Dios. Evidentemente habían perdido la palabra de Dios. ¿Quién sabe cuántos años hacía que no se leía la palabra de Dios? Habían pasado años sin que nadie leyera la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel a través de Moisés. Y fue un hallazgo importantísimo para el pueblo de Israel. Fíjese lo que pasó cuando hallaron la palabra de Dios. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Cuando encontraron el libro, se asombraron de lo que decía la palabra de Dios. El pueblo de Dios, cuando leyó lo que decía la palabra de Dios, se asombró. ¿Cuánto hacía que no sabían lo que decía la palabra de Dios? Andad y consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y por Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Vayan a consultar. No entiendo qué es lo que está pasando. Nunca habían leído el libro de la ley, por lo menos la generación que lo estaba encontrando en este momento. Se asombraron lo que decía la palabra de Dios. El pueblo de Dios se asombró lo que decía la Biblia, podríamos decir, lo que era la palabra de Dios en ese momento. ¿Y quieren que les diga una cosa? Esto explica todo lo anterior que no tenía explicación. Esto explica todo lo que había pasado anteriormente. Esto explica cómo el pueblo de Dios se había desviado del camino de Dios. Esto explica cómo habían permitido que entraran los cultos satánicos. Porque cuando desaparece la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios no es viva dentro del pueblo de Dios, cuando se habla de la palabra de Dios, pero no se lee la palabra de Dios, empezamos a desviarnos del Señor. ¿Y cuántas veces sucede que uno escucha de la palabra de Dios, pero no se lee lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando el pueblo de Dios no lee la Biblia? ¿Qué pasa cuando el pueblo de Dios no lee la palabra de Dios? Lo primero que pasa es que la Biblia se pierde. La Biblia se pierde, queda allí en un lugar donde nadie la toca. Lo segundo que pasa es que cuando se pierde y no se siente la necesidad de encontrarla, pierde valor. Y lo que dice la palabra de Dios pierde valor. Y cuando empezamos a decir cosas de la palabra de Dios sin leer la palabra de Dios, empieza a tener más valor otras cosas en lugar de la palabra de Dios. Y empezamos a darle atención
a otras cosas y no a la palabra de Dios. Empezamos a darle atención a cosas que parecen la palabra de Dios, pero que no son la palabra de Dios. No alcanza con hablar de la Biblia. Es necesario decir lo que dice la Biblia. Y yo quiero decir algo. El pueblo de Israel no dejó de existir. El pueblo de Judá no dejó de existir. No dejó de haber un remanente fiel a Dios. Porque dice la Biblia que en toda la historia siempre hubo por lo menos un remanente fiel a Dios. Sin embargo, no estaban leyendo la palabra de Dios. Sin embargo, no estaban leyendo la palabra de Dios. ¿Qué pasa si nosotros dejamos de leer la Biblia? ¿Qué pasa si nosotros dejamos de investigar lo que dice la palabra de Dios? Seguramente el día que nosotros dejemos de leer la Biblia, yo vengo y me paro acá y empiezo a hablar de cosas muy interesantes que pueden ser muy útiles para nuestra vida, quizás puedan ser hasta muy útiles para nuestra moral. Pero de a poco nos vamos a ir alejando de la palabra de Dios. Y de a poco, casi sin darnos cuenta, vamos a ir dejando que pensamientos humanos ocupen el lugar de la palabra de Dios. Quiero decirles que estoy seguro que antes se leía mucho más la palabra de Dios. Estoy seguro que se leía mucho más la palabra de Dios. Uno le preguntaba a cualquier cristiano, ¿qué libro de la Biblia estás leyendo? Y siempre, y casi seguro, siempre con sinceridad, nos contestaban, estoy leyendo tal libro, tal otro libro, me está haciendo de bendición esto. Pero ahora parecería como que leemos menos la palabra de Dios. A veces hasta tenemos miedo de preguntar, ¿qué libro estás leyendo realmente de la palabra de Dios? Parecería como es una pregunta que se hacía antes, ahora ya no es tan necesaria hacerla. Nunca tuvimos tanta facilidad como para tener la palabra de Dios, porque hoy la tenemos, no solamente tenemos que llevar la Biblia para leer la palabra de Dios, hoy la tenemos en el celular, en cualquier lugar, podemos bajar una aplicación y leer la palabra de Dios. Hasta tenemos aplicaciones donde se lee la Biblia, o sea que ni siquiera tenemos que leerla. Apretamos allí lo que corresponda y vamos al pasaje y nos leen la palabra de Dios. Sin embargo, nos cuesta dedicarle tiempo a escuchar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios. En Judá, todo comenzó cuando se empezaron a alejar de la palabra de Dios, cuando empezó a quedar olvidada la palabra de Dios. Y yo te digo como primer cosa hoy, proponete todos los días leer la palabra de Dios. Proponete aprender cada día de lo que lees en la palabra de Dios. No leerla como decir, bueno, hoy leí la Biblia. Proponete leer la palabra de Dios y ver qué te está diciendo Dios hoy en lo que leíste en su palabra. Y si te está costando entender lo que estás leyendo, hay también cantidad de ayudas que tenemos para poder entender lo que dice la palabra de Dios, ya sea en internet o Biblias con ayuda. Pero lee la palabra de Dios y hacelo con el interés de entender lo que Dios te está mostrando en ese momento. Hacelo con el interés de aprender lo que te está mostrando ese pasaje, qué te está enseñando de Dios, qué te está enseñando de tu vida, qué te está enseñando de lo que tenés que dejar, qué te está enseñando de lo que tenés que hacer. Pero busca qué es lo que Dios te está enseñando cada día cuando lees la palabra de Dios. Ahora, a mí me gusta mucho qué es lo que pasó cuando leyeron la palabra de Dios. Y dice la Biblia que cuando leyeron la palabra de Dios, segundo de Crónicas, capítulo 34, seguimos en segundo de Crónicas, capítulo 34, versículo 18. Dice, además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo,
el sacerdote Hilcías me dio un libro y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. El rey, cuando leyó la palabra de Dios, rasgó sus vestidos. ¿Por qué rasgó sus vestidos el rey cuando leyó la palabra de Dios? Rasgar los vestidos era una señal de tristeza, era una señal de arrepentimiento, era una forma de humillarse delante de Dios, entendiendo la grandeza de Dios y la dependencia que tenemos de Él. Cuando el rey rasgó sus vestidos, empezó a darse cuenta que habían cosas que estaban mal. Se llenó de tristeza y se llenó de arrepentimiento. Y empezó a humillarse delante de Dios. Al leer la Biblia, este hombre descubrió qué cosas estaban mal en su vida. Y yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que leíste la Biblia y dijiste, lo que dice acá es algo que tengo que cambiar en mi vida? ¿Lees la Biblia de esta manera, como hizo el rey Josías? En Santiago capítulo 1, desde el versículo 22 hasta el versículo 25, dice que leer la Biblia es como mirarnos al espejo y darnos cuenta de la realidad de nosotros mismos. Y uno se puede mirar al espejo y mirarse al espejo sin prestar atención. Y es lo que nos pasa la mayoría de las veces que nos miramos al espejo. O por lo menos la mayoría, ¿no? Sé que cuando las chicas son adolescentes se miran más al espejo con más atención que quizás lo que hacemos los demás o cuando son jóvenes. Pero la mayoría de las veces nos miramos sin atención al espejo. Pero cuando nos empezamos a mirar profundamente al espejo, empezamos a ver realidades que no nos dábamos cuenta antes. No sé si a usted le pasó últimamente esto. Pero cuando uno se fija en el espejo y mira al espejo atentamente, empieza a ver que acá ya no hay una raya, hay 3, 4, 5. Uno empieza a ver algunas manchas en la piel que antes no estaban. Yo a veces miro y digo, pero eso ya no son pecas. Ya son otro tipo de manchas que empiezan a aparecer con los años en la piel. Y uno empieza a ver diferentes cosas que el espejo le empieza a mostrar a uno. Y a veces hay que mirarse de diferentes formas al espejo, porque uno siempre se ve de frente al espejo. Pero hace un tiempo atrás iba caminando y había un local con una pared espejada. Entonces ya no me vi solamente de frente, sino que me vi de perfil. Y dije, ¿qué tamaño que he adquirido últimamente? ¿Esa panza es toda mía? Una vez se pone a pensar, ¿no? En todo eso, ¿no? Y dije, bueno, cuando algunos me dicen que estoy un poco gordo, tienen razón en decirme lo que me están diciendo. Pero cuando uno se ve de frente o se ve sin prestar mucha atención, no se va dando cuenta de estas cosas. Por eso es necesario, cuando nos miramos en la palabra de Dios, mirarnos de frente, mirarnos con atención, mirarnos de costado y ver cómo realmente estamos delante de la palabra de Dios. El rey Josías, cuando se miró en la palabra de Dios, empezó a darse cuenta de sus errores. Cuando leyó la palabra de Dios, empezó a darse cuenta de sus pecados. Y después que empezó a darse cuenta de sus pecados, empezó a confesar sus pecados delante de Dios. Y se humilló delante de Dios. ¿Cuánta falta nos hace a veces humillarnos delante de Dios? ¿Cuánta falta nos hace a veces arrepentirnos delante de Dios por nuestros pecados? Y Josías se dio cuenta de algo más. Josías se dio cuenta de lo que había pasado. Y se dio cuenta que no leer la palabra de Dios había hecho que la gente se desviara del camino del Señor. Se dio cuenta de todo lo que venían arrastrando,
por haberse desviado de la palabra de Dios. Se empezó a dar cuenta de lo bajo que habían caído. Cuando leyó la palabra de Dios se dio cuenta de lo bajo que habían caído. Y se dio cuenta que habían caído en la idolatría, en los cultos demoníacos. Y se empezó a dar cuenta que eso no fue de golpe, que fue cuando se empezaron a alejar de la palabra de Dios. Y cayeron porque no aprendieron a leer la palabra de Dios. Y fíjese lo que dice, desde la época de sus padres, desde la época de sus abuelos, desde la época de sus bisabuelos. Y esto que estaban viviendo hoy no era de ahora, era algo que había empezado a darse cuando se empezaron a alejar de lo que decía la Biblia. Mis hermanas, mis hermanos, ustedes también tienen que leer la palabra de Dios para que cuando yo me paro acá enfrente y digo algo, darse cuenta si estoy equivocado o no. Porque yo también me puedo equivocar, y me equivoco muchas veces. Y usted también tiene que leer la palabra de Dios para darse cuenta si me estoy equivocando o no. Y para corregirme, como algunos lo hacen, y les agradezco, para corregir aquellas cosas. Les agradezco que me lo hagan en privado como lo están haciendo. Pero es necesario para no creer todo lo que uno escucha y para no decir está todo bien lo que uno escucha. Cuando uno está equivocado puede hacer equivocarse a los demás. Por eso es necesario entender lo que está mal para corregirlo. Lo otro que descubrió Josías es que volver a la palabra de Dios lo iba a llevar a disfrutar la misericordia de Dios y las bendiciones de Dios. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo te he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Dice, por cuanto enterneciste tu corazón se enterneció. ¿Con qué corazón estamos leyendo la palabra de Dios? ¿Con un corazón duro que dice, bueno, yo tengo razón en lo que hago, yo no tengo por qué ir a pedir perdón, yo no tengo por qué hacer esto, por qué hacer lo otro? ¿O estamos leyendo la palabra de Dios con un corazón enternecido, como lo hizo Josías? Mis hermanas, mis hermanos, cuando nosotros leemos con esta disposición la palabra de Dios, Dios nos dice, yo también te he oído, dice Jehová. Que siempre podamos volver a la palabra de Dios, porque cuando volvemos a la palabra de Dios, comienzan tiempos nuevos en nuestra vida. Y siempre el Señor bendice nuestra vida, siempre está dispuesto, el Señor siempre está dispuesto a recibir personas arrepentidas. Por eso le dice, yo te he oído a Josías. Siempre está dispuesto a perdonar a aquel que reconoce sus pecados. Dios siempre está dispuesto a perdonar a aquel que reconoce sus pecados. Siempre Dios está atento a escucharnos y a volver a nosotros, cuando nosotros estamos dispuestos a volver a Él. Y cuando empezamos a volver a Dios, empiezan cosas nuevas en nuestra vida y empiezan cosas buenas siempre en nuestra vida. ¿Cómo termina todo? ¿Quiere saber el final de la historia? Lo vamos a leer en el pasaje paralelo en Reyes, en 2 de Reyes capítulo 23. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén. O sea, subió a la casa de Jehová, fue al templo. Y subió con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y le leyó la palabra de Dios a todo el pueblo. Oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová, y yo quiero parar acá,
¿Cuánto tiempo estuvieron leyendo? Leyeron mucho, estuvieron leyendo mucho y estuvieron escuchando mucho. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, guardarían sus testimonios y guardarían sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Siempre que se vuelve a la palabra de Dios, empiezan tiempos nuevos en la vida de las personas que vuelven a Dios. Los grandes avivamientos de la historia del pueblo de Dios han sido cuando el pueblo de Dios primero se vuelve a la palabra de Dios. Y yo hoy te dejo esta pregunta: ¿qué lugar está ocupando la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué importancia está teniendo la palabra de Dios en tu vida? ¿La estás leyendo todos los días? ¿Tenés hambre por leer la palabra de Dios? ¿Lees la palabra de Dios con la idea de aprender algo nuevo? ¿Qué expectativas tenés cada día cuando te acercás a la palabra de Dios? ¿Estás leyendo la Biblia o está quedando un poco olvidada, como le pasó al pueblo de Israel? Acerquémonos cada día a la palabra de Dios. Acerquémonos cada día para escuchar lo que Dios nos va a enseñar. Antes de leer la Biblia, hacé una oración y pedile a Dios: Señor, mostrame hoy qué es lo que me vas a querer enseñar en tu palabra. Dame entendimiento para poder comprender lo que vos querés decirme. Dame sabiduría y ayúdame a enternecer mi corazón, como lo hizo Josías, para no ser duro cuando leo tu palabra, sino para tener un corazón enternecido, para entender lo que querés enseñarme. Y si hay algo que tengo que corregir, corregirlo. Y si hay algo de lo que tengo que arrepentirme, arrepentirme. Y si hay algo a quien le tengo que pedir perdón, ir y pedirle perdón. Pero Señor, ayúdame a tener un corazón enternecido cuando leo tu palabra. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con una oración. Padre eterno, gracias. Gracias porque no sos un Dios que se esconde. No sos un Dios que nos muestra las cosas a media. No sos un Dios que innovás todos los días. No sos un Dios que actúas de acuerdo a la circunstancia. Vos sos un Dios que nos dejaste tu palabra. Y la dejaste hace mucho tiempo, Señor. Y la dejaste para que nosotros aprendamos de ella. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Y es más cortante que espada que tiene dos filos, Señor. Y, Señor, es capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestra mente y cortar todo aquello que tenemos que cortar en nuestra vida, todo aquello que tenemos que cortar de nuestro corazón. Y nos da sabiduría, Señor. Y tu palabra nos enseña tu camino y nos enseña por qué tu camino es el mejor. Tu palabra es clara, Señor. Y por los siglos ha sido clara, Señor. Y no tenemos duda cuando nos acercamos a ti. Padre, que nuestro corazón sea enternecido cada vez que nos acercamos a ti. Y que podamos comprender lo que nos querés enseñar. Gracias, Dios. Bendícenos, síguenos bendiciendo, Señor. Y que como pueblo tuyo nunca nos apartemos de tu palabra. Y siempre sigamos lo que vos tenés para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.